Estas son las mejores motos para el Carnet A2. Y como hice en los vídeos del Carnet AM y A1, voy a dividirlo según los estilos de las motos. Este vídeo lo voy a enfocar de una manera un poco distinta a los anteriores de esta serie. Me voy a centrar en aspectos como la relación potencia-peso, la distancia entre ejes, la frenada y la altura, que son probablemente los aspectos que más importan a la hora de comprarse una moto. Voy a explicároslo brevemente. Para empezar, mucha gente cree que la potencia es lo más importante, pero siempre hay que compararla con la masa que va a mover esa potencia. Para hacerlo sencillo, ¿creéis que se moverán igual por curvas una Honda Goldwing de 367 kg y una CBR 600 RR de 193? Aunque sus potencias sean parecidas, de 126 y 121 caballos respectivamente. Por eso voy a comparar en este vídeo la relación potencia-peso, porque a la hora de la verdad, en un tramo de curvas, yo escogería la moto que mejor relación tenga. También es importante la distancia entre ejes, pues cuanto mayor sea esta, más estable será la moto a altas velocidades, aunque perderemos agilidad a bajas, y nos costará más entrar en curvas cerradas. En cambio, una moto corta entre ejes será más inestable a altas velocidades, pero más ágil en curvas. La altura del asiento será importante, pues repercute en la comodidad según la altura de la persona que conduce la moto. Y bueno, no creo que sea necesario explicar la importancia de tener una buena frenada. Así que, sin más dilación, empezamos con los scooters. La primera moto de la que os voy a hablar es la Yamaha T-Max. Tiene la potencia máxima permitida para este carnet, 47 caballos, a 7500 revoluciones por minuto. Y tiene una relación potencia-peso de 0,216 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 267 mm de 4 pistones delante y un disco de 282 mm trasero. La altura del asiento al suelo es de 800 mm y su distancia entre ejes es de 1575 mm. Y en cuanto a la tecnología, tiene control de tracción y selector de modos del motor. Todo esto por el precio de 14.100 euros. Seguimos con la BMW C400 GT. Tiene una potencia de 34 caballos a 7500 revoluciones por minuto, pesa algo menos que la anterior, 200 kilogramos, y su relación potencia-peso es de 0,167 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 265 mm de 4 pistones delante, y disco de 265 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 775 mm, pero hay un extra que te permite aumentar o disminuir esta altura. La distancia entre sus ejes es de 1565 mm y cuenta con un depósito de 12,8 litros de capacidad. En cuanto a la tecnología, tiene control de tracción y cuenta con asiento y puños calefactables, siendo ambos opcionales. Todo esto por un precio de 7.275 euros. Pasamos a hablar de la Honda XADV. Cuenta con una potencia de 57,8 caballos a 6.750 RPM y un peso de 236 kilogramos. Luego su relación potencia-peso limitada es de 0,199 caballos por cada kilogramo y deslimitada llega a los 0,245. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 296 mm de 4 pistones delante y un disco de 240 mm monopistón detrás. Su asiento tiene 820 mm de altura y su distancia entre ejes es de 1590 mm. Su depósito cuenta con 13,1 litros de capacidad. En cuanto a la tecnología, tiene control de tracción y ABS con selector de intervención en ambos, conectividad con el teléfono y selector de distintos modos de motor. Todo esto por un precio de 13.180 euros. La siguiente es la Kiwi Bieste 300 XDV. Cuenta con una potencia de 25,8 caballos a 8.250 RPM, tiene un peso de 159 kilogramos y una relación potencia-peso de 0,162 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un disco de 240 mm doble pistón delante y un disco de 220 mm monopistón detrás. Su asiento es de 800 mm de altura y su distancia entre ejes es de 1.390 mm. Tiene un depósito de 13,5 litros de capacidad y cuenta con puños calefactables y sistema keyless. Todo esto por un precio de 3.990 euros. La penúltima scooter de la que os voy a hablar es la Peugeot XP400. Tiene una potencia de 36,7 caballos a 8.125 revoluciones por minuto, un peso de 231 kilogramos y una relación potencia-peso de 0,159 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 295 mm doble pistón delante
y un disco de 240 mm monopistón detrás, 815 mm de altura de asiento y 1545 mm de distancia entre ejes. Su depósito es de 13,5 litros de capacidad y cuenta con sistema keyless y guantera con llave, siendo su precio 7.995 euros. La última scooter de la que os voy a hablar es la Zontes D350. Con la misma potencia que el anterior, 36,7 caballos, a 7.500 revoluciones por minuto. Cuenta con un peso de 176 kilogramos y su relación potencia-peso es de 0,209 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un disco de 268 mm de 4 pistones delante y un disco de 266 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 760 mm y su distancia entre ejes es de 1405 mm. Y cuenta con sistema keyless, selector de modos de motor y puños calefactables, siendo estos últimos opcionales. Todo esto por un precio de 4.787 euros. Para concluir con cada categoría me gustaría comparar las motos entre sí y en este caso la mejor relación potencia-peso limitada la tiene la Yamaha T-Max, siendo la Honda XADV la mejor deslimitada. La moto que cuenta con los mejores extras en mi opinión es la Honda XADV y la más barata es la K-Way Bieste 300 XDV. La siguiente categoría son las motos trail, empezando con la Honda CB500X. Tiene la potencia máxima permitida para este carnet, 47 caballos a 8.600 revoluciones por minuto, tiene un peso de 199 kilogramos y por tanto una relación potencia-peso de 0,236 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 296 mm doble pistón delante y un disco de 240 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 830 mm y la distancia entre sus ejes es de 1445 mm. Cuenta con un depósito de 17,5 litros de capacidad, tiene embrague antirrebote y puños calefactables de base y se le pueden añadir defensas y cubremanos de manera opcional. Todo esto por un precio de 7.425 euros. La siguiente moto es la BMW G310 GS. Su potencia es de 34 caballos a 9.500 revoluciones por minuto, tiene un peso de 175 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,194 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un disco de 300 mm de 4 pistones delante y disco de 240 mm doble pistón detrás. La altura de su asiento es de 835 mm y la distancia entre sus ejes es de 1420 mm. Su depósito cuenta con 11 litros de capacidad y tiene extras como la regulación de la altura del asiento y puños calefactables. Y todo esto por un precio de 6.930 euros. Seguimos con la Aprilia Touareg 660. Tiene una potencia deslimitada de 80 caballos a 9.250 revoluciones por minuto, un peso de 204 kilogramos y una relación potencia-peso limitada de 0,230 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,392 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de doble pistón delante y un disco monopistón detrás. La altura de su asiento es de 860 mm y no he podido encontrar la distancia entre sus ejes. Su depósito tiene 18 litros de capacidad. De base cuenta con control de tracción y ABS con selector de intervención en ambos y de manera opcional un regulador de altura del asiento. Todo esto por un precio de 11.999 euros. A continuación os voy a hablar de la KTM 790. Tiene una potencia de 95 caballos a 8.000 revoluciones por minuto delimitada y una potencia de 199 caballos. En cuanto a su relación potencia-peso limitada, es de 0,236 caballos por cada kilogramo y de 0,477 deslimitada. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 260 mm doble pistón detrás, 840 mm de altura de asiento y su distancia entre ejes es de 1.509 mm. Su depósito es de 20 litros de capacidad, cuenta con control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, conectividad con el teléfono y Quick Shift opcional, y tiene un precio de 11.799 euros. La penúltima moto de la que os voy a hablar es la Suzuki V-Storm 800. Tiene una potencia delimitada de 83 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, cuenta con un peso de 223 kilogramos y una potencia-peso limitada de 0,211 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,372 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 310 mm de 4 pistones delante y un disco monopistón detrás.
La altura de su asiento es de 825 milímetros y la distancia entre sus ejes es de 1515 milímetros. Tiene un depósito con 20 litros de capacidad y cuenta con control de tracción con selector de intervención de este, selector de modos de motor, embrague antirrebote y quick shift, costando esta moto 10.699 euros. La última moto de esta categoría es la CF Moto 800 MT. Tiene 95 caballos de potencia a 9.000 revoluciones por minuto, un peso de 231 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,203 caballos por cada kilogramo estando limitada. Si la deslimitamos obtendremos una relación potencia-peso de 0,411 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 260 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 825 milímetros y la distancia entre sus ejes es de 1531 milímetros. Su depósito es de 19 litros de capacidad. De base cuenta con control de crucero, embrague antirrebote y quick shift. Y de manera opcional se le pueden añadir conectividad con el teléfono, un amortiguador de dirección y puños y asiento calefactable, costando de base 10.390 euros. Si las comparamos, la mejor relación potencia-peso se la llevan la Honda CB500X y la KTM 790, aunque siempre y cuando estén limitadas. Estando deslimitadas, la mejor es la Aprilia Touareg 660. La moto con mejores extras de esta categoría es la CF Moto 800 MT y la más barata es la BMW G360 GS. La siguiente categoría son las motos Naked, empezando con la Aprilia Tuono 660. Tiene una potencia de 95 caballos a 10.500 revoluciones por minuto, un peso de 183 kilogramos y una relación peso-potencia limitada de 0,257 caballos por cada kilogramo. Y si la deslimitamos tendría una relación potencia-peso de 0,519 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 220 mm doble pistón detrás. En cuanto a la altura de su asiento, es de 820 milímetros y la distancia entre sus ejes es de 1.370 milímetros. Cuenta con un depósito de 15 litros de capacidad y tiene conectividad con el teléfono, control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, anti-wheelie, embrague antirrebote y regulador electrónico del freno motor. Todo esto por un precio de 10.949 euros. La siguiente es la Honda CB650R. Tiene una potencia de 94 caballos a 12.000 revoluciones por minuto, un peso de 203 kilogramos y por tanto una relación peso-potencia de 0,232 caballos por cada kilogramo estando limitada. Deslimitada, esta relación potencia-peso subiría a los 0,463 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 310 mm de 4 pistones delante y disco de 240 mm monopistón detrás. Su asiento tiene 810 mm de altura y la distancia entre sus ejes es de 1.450 mm. Tiene un depósito de 15,4 litros de capacidad y va bastante justa de tecnología. Seguimos con la KTM 790 Duke. Tiene la misma potencia que la Aprilia Tuono 660, 95 caballos, pesa 174 kilogramos y por lo tanto una relación peso-potencia limitada de 0,270 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,546 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 300 mm de 4 pistones delante y un disco monopistón detrás, 825 mm de la altura del asiento y 1475 mm de distancia entre ejes. Tiene un depósito de 14 litros de capacidad y de base cuenta con control de tracción y selector de intervención del ABS. Opcionalmente a esta moto se le puede añadir control de crucero, quick shift y regulador electrónico del freno motor. Todo esto por un precio base de 9.549 euros. La siguiente moto de la que os voy a hablar es la Kawasaki Z900. Tiene una potencia de 94 caballos a 9.500 revoluciones por minuto, un peso de 210 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,224 caballos por cada kilogramo estando limitada. Si la deslimitamos sería de 0,448 caballos por cada kilogramo. En cuanto a la frenada, monta un doble disco de 300 mm de 4 pistones delante y un disco de 250 mm doble pistón detrás. La altura de su asiento es de 820 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.455 mm. Cuenta con un depósito de 17 litros de capacidad y tiene conectividad con el teléfono, control de tracción y selector de intervención de este y embrague antirrebote. Todo esto por un precio de 10.599 euros. La penúltima moto de la que os voy a hablar es la Suzuki GSX 8S. Tiene una potencia de 83 caballos a 8.500 revoluciones por minuto, un peso de 202 kilogramos
y por lo tanto una relación potencia-peso limitada de 0,233 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,411 caballos por cada kilogramo. Pasando a hablar de su frenada, monta un doble disco de 310 mm de 4 pistones delante y un disco de 240 mm monopistón detrás, 810 mm de la altura del asiento y 1465 mm de distancia entre ejes. Tiene un depósito de 14 litros de capacidad y tiene control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, embrague antirrebote y quick shift. Todo esto por un precio de 8.899 euros. La última moto de esta categoría es la Yamaha MT-07. Tiene una potencia de 73,4 caballos a 8.750 revoluciones por minuto, un peso de 184 kilogramos y una relación potencia-peso limitada de 0,255 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,399 caballos por cada kilogramo. Respecto a su frenada, monta un doble disco de 298 mm doble pistón delante y disco de 245 mm monopistón detrás. En cuanto a la altura de su asiento es de 805 mm y la distancia entre sus ejes es de 1400 mm. Tiene un depósito de 14 litros de capacidad y cuenta con conectividad con el teléfono y quick shift, siendo ambos opcionales. Todo esto por un precio base de 7.999 euros. Si las comparamos, la mejor relación potencia-peso la tendría la KTM 790 Duke, siempre y cuando esté limitada, porque si las delimitamos ganaría la Aprilia Tuono 660, siendo esta también la que mejores extras tiene. Y respecto al precio, la más barata es la Yamaha MT-07. La última categoría del vídeo son las motos deportivas, empezando con la Aprilia RS 457. Tiene una potencia de 47,5 caballos y un peso de 175 kilogramos, por lo tanto una relación potencia-peso de 0,269 caballos por cada kilogramo. Respecto a su frenada, monta un disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 220 mm doble pistón detrás. La altura de su asiento es de 800 mm y la distancia entre sus ejes es de 1350. Su depósito es de 13 litros de capacidad y cuenta con un selector de intervención del ABS y quick shift, siendo este último opcional. Todo esto por un precio base de 7.199 euros. La siguiente es la Aprilia RS 660, que sería como la hermana mayor de la anterior, y no solo lo digo por la cilindrada, sino porque tiene más del doble de potencia. 100 caballos a 10.500 revoluciones por minuto y un peso de 184 kilogramos, lo que le da una relación potencia-peso de 0,255 caballos por cada kilogramo, estando limitada. Si la deslimitamos, esta sería de 0,543 caballos por cada kilogramo. Hablando de su frenada, monta un doble disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 220 mm doble pistón detrás. La altura de su asiento es de 820 mm y la distancia entre sus ejes es de 1370 mm. Tiene un depósito de capacidad de 15 litros y cuenta con conectividad con el teléfono, control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, anti-wheelie, embrague y antirrebote, quick shift y regulador electrónico del freno motor, siendo todo esto de base y con un precio de 11.899 euros. A continuación voy a hablaros de la Honda CBR 500R. Cuenta con la potencia máxima permitida para este carnet, 47 caballos a 8.600 revoluciones por minuto, un peso de 191 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,246 caballos por cada kilogramo. En cuanto a su frenada, monta un doble disco de 296 mm de doble pistón delante y un disco de 240 mm monopistón detrás. En cuanto a la altura de su asiento es de 785 mm y la distancia entre sus ejes es de 1410 mm. Cuenta con un depósito de 17,1 litros de capacidad y tiene conectividad con el teléfono y control de tracción. Todo esto por un precio de 7.475 euros. Pasamos a hablar de la Yamaha IZF R7. Tiene una potencia de 73,4 caballos a 8.750 revoluciones por minuto, un peso de 188 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,25 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,39 caballos por cada kilogramo. Hablando de su frenada, solo he podido encontrar el dato de su freno delantero, que es un doble disco de 298 mm de 4 pistones. Tiene una altura del asiento de 835 mm y una distancia entre ejes de 1395 mm. Tiene un depósito de 13 litros de capacidad y va bastante justa de tecnología, siendo su precio de 9.799 euros. La siguiente moto es la Kawasaki Ninja 400. Tiene una potencia de 45 caballos a 10.000 revoluciones por minuto,
un peso de 168 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,268 caballos por cada kilogramo. Monta un disco de 310 mm de 4 pistones delante y un disco de 220 mm de doble pistón detrás. La altura de su asiento es de 785 mm y la distancia entre sus ejes es de 1370 mm. Cuenta con un depósito de 14 litros de capacidad y al igual que la anterior va bastante justa de tecnología, aunque un punto positivo quizás es su precio de 6.999 euros. La siguiente moto de la que os voy a hablar es la KTM RC 390. Tiene una potencia de 44 caballos a 9.500 revoluciones por minuto, un peso de 155 kilogramos en seco y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,284 caballos por cada kilogramo, aunque recordemos que el peso es en seco. En cuanto a su frenada, monta un disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 230 mm monopistón detrás. 824 mm de altura del asiento y 1340 mm de distancia entre ejes. Cuenta con un depósito de 13,7 litros de capacidad y al igual que las dos anteriores es bastante justa de tecnología, aunque su precio no está nada mal, es igual que el de la Kawasaki Ninja 400, 6.999 euros. La penúltima moto es la CF Moto 450 SR. Tiene una potencia de 47 caballos a 10.000 revoluciones por minuto, un peso en seco de 168 kilogramos y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,28 caballos por cada kilogramo. Hablando de su frenada, monta un disco de 320 mm de 4 pistones delante y un disco de 220 mm monopistón detrás. La altura de su asiento es de 795 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.317 mm. Cuenta con un depósito de 14 litros de capacidad y tiene conectividad con el teléfono, embrague antirrebote y selector de modos de motor. Todo esto por un precio de 6.499 euros. La última moto de esta categoría y del vídeo es la Suzuki GSX 8R. Tiene una potencia de 83 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y un peso de 205 kilogramos. Por lo tanto, su relación potencia-peso limitada es de 0,229 caballos por cada kilogramo, siendo esta deslimitada de 0,405 caballos por cada kilogramo. Si nos fijamos en su frenada, veremos un doble disco de 310 mm de 4 pistones delante y un disco de 240 mm monopistón detrás. 810 mm de altura del asiento y su distancia entre ejes es de 1.465 mm. Tiene un depósito de 14 litros de capacidad y cuenta con control de tracción y ABS con selector de intervención de ambos, embrague antirrebote y quick shift. Todo esto por un precio base de 9.699 euros. Finalmente, para compararlas, la mejor relación peso-potencia la tendría la KTM RC 390, aunque siempre y cuando estén limitadas, porque si no, ganaría la Aprilia RS 660, que al igual que su hermana la Aprilia Tuono 660 es la que mejor extras tiene. Pero si hablamos de precio, la más barata sería la CF Moto 450 SR. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, recordad que podéis suscribiros y si tenéis alguna duda o crítica constructiva sobre el vídeo, os leo en comentarios. Sin más nada que decir, nos vemos en el próximo.